capítulo 3. Y terminamos la semana pasada en el verso 9. Vamos hoy a leer los versículos 10 y 11. ¿Ya lo tienen? Bueno, lean conmigo. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, desecha, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias porque nos permites una vez más estar reunidos en este día, disfrutando de la compañía de los hermanos, aunque algunos no llegaron en esta mañana. No sabemos los motivos por los cuales no estén, pero rogamos para que tú les estés guardando, les estés bendiciendo y estés consolando sus vidas. Si hay enfermedad en ellos, que tú les sanes, o si hay algún tipo de dolor en ellos también, que tú estés sanando su corazón. Nos da tristeza no verles en esta mañana porque pasará una larga semana sin verles nuevamente. Rogamos para que tú les guardes. Y rogamos también para que ahora que vamos a estudiar tu palabra, nos permitas estar atentos a ella, conociendo lo que tú nos quieres enseñar, disfrutándola y poniéndola en práctica para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bien, tenemos aquí una división natural del texto. Porque vemos cómo se cambia inmediatamente el tema del que de alguna manera se ha venido hablando por parte de Pablo. Tito, aunque hay un punto aparte en la Biblia, no quiere decir que no tenga que ver con lo anterior. Por el contrario, sino que es un nuevo lineamiento que empieza Pablo a darle a Tito. Y esto es algo que es muy importante tener presente, porque a veces nos vamos a encontrar con personas que se especializan en hacer esto de lo que Pablo está mencionándole aquí a Tito, de causar división. Y mira lo que dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, desecha. Obviamente, no solamente se está refiriendo a los hombres, sino también a las mujeres. Y hay que tener en cuenta en los versículos anteriores, específicamente el versículo 9, que es el preámbulo a este tipo de divisiones, que es a las que se puede llegar. ¿Por qué razón? Porque por cuestiones necias y genealogías y discusiones acerca de la ley, se puede llegar a crear divisiones. Es decir, lo que Pablo le está diciendo a Tito es: Tito, las discusiones acerca de la ley, acerca de las genealogías, acerca de cuestiones necias que no tienen sentido, causan división entre los hermanos.
Y si hay algún hermano dentro de la congregación que se especialice en eso, hay que desecharlo. Pero note que hay una característica especial en la que Pablo hace énfasis, y es después de una y otra amonestación. Es decir, no se puede desechar a la primera, no se puede desechar a la segunda. Tienen que haber varias amonestaciones por lo mismo para que esa persona pueda ser desechada. Ahora, no se está queriendo decir desechada en el sentido de ya no nos sirve para nada. ¿Por qué razón? Porque de todas maneras debemos tener en cuenta dos cosas. La primera es ¿qué es lo que debe primar en nosotros? El amor, ¿cierto? ¿Hacia quién? Hacia mi hermano. Ahora, si mi hermano causa división por motivaciones que no tienen fundamento bíblico y que por el contrario causan daño, mi labor como creyente es ¿cuál? Amonestarlo. Yo debo amonestarlo. Y no solamente es la labor del pastor, porque aquí debemos tener en cuenta algo, ¿sí? Pablo está diciendo a Tito, que es el pastor, que lo amoneste. Pero no quiere decir que sea él el único que puede amonestar. ¿Por qué? Porque muchas veces hay esta situación. Las personas que causan división no lo hacen directamente con el pastor. ¿Dónde se crean las divisiones? En la congregación. En la congregación. Entre ustedes, hermanos. ¿Por qué? Porque hay alguno que dice, yo no estoy de acuerdo con eso que él dijo. A mí me parece que eso es otra cosa. A mí me parece que debemos hacer esto y esto y esto y esto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. El pastor ha enseñado, o en la iglesia se ha enseñado a través de las escrituras, que no es necesario el ayuno. ¿Sí? Pero usted allí sentado dice, hermano, yo creo que sí debemos ayunar. Y me parece que de todas maneras yo voy a conformar un grupo de personas que ayunen. Los que quieran ayunar, vengan conmigo. Esa es una persona que causa división. ¿Me hago entender? O por decir algo, el diezmo. ¿Sí? A mí me parece que en la iglesia no se debería recoger el diezmo. El pastor ha predicado acerca del diezmo, ha enseñado bíblicamente acerca del diezmo, pero a mí me parece que eso no es correcto. Y no debería dentro de la iglesia pedirse diezmo. No debería hacerse ese tipo de enseñanza. Así que yo voy a pedirle a ustedes, hermanos, que se unan a mí para que quitemos el diezmo. Esa es una persona que está causando división. Y hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces el último que se entera de esos movimientos es ¿quién? El pastor. Es el último que se entera. Y se entera cuando ya no hay nada que hacer, porque ya la división está creada. ¿Y sabe por qué se da eso? Porque algunos hermanos se ponen a prestarle atención a cuestiones necias, a genealogías y a discusiones acerca de la ley que otros hacen. Porque es más fácil hablar en el corrillo
que hablar en público. ¿Sí? Hay personas que se especializan en eso. En grupo nunca dicen nada. Cuando hay una reunión grupal, nunca usted los ve compartir nada, los ve ahí. Silencio total, que uno dice, ¿será que no sabe o será que se hace? Pero afuera son supremamente peligrosos. Supremamente peligrosos. Hermano, usted de pronto me puede decir, pastor, pero si yo escucho una cosa como esa, ¿yo con qué criterio voy a amonestar? ¿Sabe con qué criterio va usted a amonestar? ¿Cuál sería el criterio para amonestar? La Escritura. La Escritura es la que nosotros podemos utilizar para amonestar a quien sea necesario. El problema es que si no tenemos un buen conocimiento de las Escrituras, no vamos a poder amonestar nada. Pongamos un ejemplo sencillo, muy de nosotros. El pastor enseñó en la iglesia que debemos guardar el día de reposo, ¿cierto? Estamos hablando de nosotros específicamente. Fue que el pastor se lo inventó. Eso es puro cuento de él, ¿cierto? No, ¿de dónde lo sacó él? ¿Es algo que él se haya inventado? ¿Es una discusión acerca de la ley? De ninguna manera. Porque es que ahí no hay discusión, es un mandamiento. Y los mandamientos son para cumplirse. Pero resulta que algunos de ustedes dicen, pues yo me he venido cuestionando acerca del asunto, y a mí me parece que no deberíamos guardar el día de reposo, porque ya no hay necesidad. Eso es ley, y nosotros estamos por la gracia. Y cuando hacemos ese tipo de cosas, entonces nos estamos volviendo legalistas. Y yo no quiero ser legalista, yo prefiero hacer otras cosas. Además, yo tengo muchas ocupaciones para poder dedicarme allá hasta todo el día. En teoría, parece una argumentación válida. Y algunos que escuchen una argumentación como esa van a decir, sí, no, a mí también me parece. Y entonces empieza la división en los hermanos entre los que quieren guardar el día de reposo por glorificar al Señor y los que lo guardan porque están obligados, pero no quieren hacerlo. ¿Me hago entender? Y usted se entera de eso. ¿Qué debería hacer usted? Amonestar. Ahora, si usted no se siente en la capacidad de amonestar, usted es igual de culpable por callar. ¿Me hago entender? Porque si usted se entera de algo que está buscando la división de la comunidad y calla, es como si usted mismo la estuviera dividiendo. ¿Me hago entender? Lo correcto es que usted diga, pastor, está pasando esto, esto y esto con el hermano fulano. ¿Está seguro, hermano? Sí, estoy seguro, yo lo he escuchado. Bueno, vamos a hablar con él. Eso debería ser lo correcto.
Pero tristemente dejamos pasar eso por alto. No, yo no me quiero meter en lío porque después van a decir que es que yo soy chismoso, después van a decir que es que yo soy el lamebotas del pastor y cosas como esas. No, hermano, no. ¿Sabe por qué? Porque de lo que se trata es de preservar la unidad de la iglesia. De eso es de lo que se trata. Yo le pregunto, y quiero simplemente hacer pensar un poco en esto. ¿Por qué usted está aquí? ¿Quién me quiere responder? ¿Por qué está usted aquí? ¿No sabe? A ver, ¿alguien? ¿Lo hago por nombre? Está usted aquí. ¿Ah? A ver, ¿por qué estás aquí, Nicolás? ¿Por qué? Por fe. ¿Por qué está usted aquí? Que me gusta estar aquí. Porque le gusta estar aquí. Mandato. ¿Ah? Por mandamiento. Por mandamiento. ¿Por qué está usted aquí? Es la voluntad de Dios. ¿Por qué la voluntad de Dios? ¿Por qué qué? Porque quiere. Porque quiere. Porque creo en Dios. Porque creo en Dios. ¿Por qué está usted aquí? Confío en Dios. ¿Ah? Confío en Dios. ¿Tú crees en Dios? Porque Dios me ha permitido estar aquí para escudriñar su palabra, aprender y poder así predicar afuera. Y porque Dios quiere que yo esté acá, no porque yo quiero, no porque es su voluntad. ¿Por qué está usted aquí? Porque Dios nos dio permiso de venir y estar prácticamente como todos los domingos. Dios le dio permiso de venir. La voluntad de Él, ¿no? No es, si no fuera la voluntad de Él, a uno le puede pasar cualquier otra cosa, no podría venir. Ajá, muy bien. ¿Por qué está usted aquí? Que Dios quiere estar. Porque quiero santificar el día de reposo. ¿Por qué qué? Quiero santificar el día de reposo. Porque quiere santificar el día de reposo. ¿Por qué está usted aquí? Porque quiero glorificar a Dios. Porque quiere glorificar a Dios. ¿Por qué está usted aquí? Porque quiero aprender de la palabra de Dios. Lo repito. ¿Por qué está usted aquí? Porque Dios nos dio la salud y la vida. ¿Ah? ¿Por qué qué? Dios nos dio la salud y la vida. ¿Por qué más? Porque uno cree en usted, uno cree aquí en la iglesia, en usted, en nosotros, más que todo, para glorificar a Dios. Esa sí me preocupa. Para glorificar a No Dios. crean en mí. Crean en el Señor. Pienso yo, sí. ¿Por qué está usted aquí? Porque Dios nos dio la vida para ir acá. Porque Dios nos dio la vida para estar acá. ¿Qué han notado en las respuestas que ustedes han dado?
Cuando el salmista dijo: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente los atrios de Jehová. Preferiría estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Qué era lo que el salmista estaba pensando? En guardar un mandamiento, en agradar a Dios. Voy a decirle que no. Y tal vez ese sea el mayor error y el mayor problema por el cual se ven las divisiones en las congregaciones. Porque hace falta algo que el salmista tenía y por lo cual David, sin ni siquiera haber construido el templo, proveyó de una gran cantidad de insumos para la construcción de este, de su tesoro personal. ¿Ya saben a qué me refiero? No era fe. ¿Por qué David recogió toneladas de oro para dejarle a Salomón para construir el templo? Porque ellos ya lo tenían planeado. Porque era lo más importante para él. ¿Por qué qué? Era lo más importante para él. Nos acercamos un poquito. Era algo sagrado. Porque En la palabra de David, cuando él ve el arca que está en una tienda, dice estas palabras: ¿cómo es posible que yo esté en un palacio y el arca esté en una tienda? ¿Y el alcance qué? En una tienda, en una carpa, porque era donde estaba el arca. Hay algo en la mente de David que lo lleva a decir: no está bien. ¿Qué era? ¿Por qué les cuesta tanto encontrar la frase? ¿Ah? Dale más importancia a las cosas de Dios que las de Dios personalmente. Empieza con A. Anhelaba, él anhelaba, como le dice el Salmo, anhela mi alma y ahorita. ¿Y cuando yo anhelo algo? Cuando amo. Rubén, ¿anhelas llegar a tu casa cuando sales? ¿Por qué? Es mi lugar de descanso, de reposo, de reunión con mi familia. Marinela, ¿anhela llegar a su casa? ¿Por qué? ¿En dónde me siento de pronto segura? Se siente segura. Señora Nina, ¿anhela llegar a su casa? Sí, ¿Por qué? porque cuando llega ella voy a estar reunida de mi familia y vienen otros ingredientes más, la unión, el refugio, el amor. Fernando, ¿anhela llegar a casa? Sí,
¿Por qué? Porque se vaya con mi familia, llego a descansar. Porque eso lo siento mío. Lo siente suyo. Fabiola, ¿anhela llegar a su casa? Sí, ¿Por qué? porque es agradable, porque está uno con su familia. ¿Por qué les cuesta decir la verdad? Ustedes dicen, ahí está la familia, mi familia. Ahí me siento bien, lo siento mío. Pero hay una frasecita que falta, Amor. porque ahí están los seres que amo y quienes me aman. ¿Por qué está usted hoy aquí? Porque aquí están los seres que amo. ¿O cuesta decir eso? No, pues sí, ahí están los hermanos. Ahí está el pastor que nos regaña. Ahí está la esposa del pastor que también a veces nos regaña. Allí está la hermana que también peleó mucho con ella. A diferencia de David, él estaba proveyendo una gran cantidad de riquezas para la construcción del templo del Señor por una convicción: amor. Amor. David amaba a Dios. Y David no quería en ninguna manera estar él mejor que Dios. Y tal vez eso es el problema por el cual se dan las divisiones en la iglesia. Porque no hay amor. Porque no se ama a los demás como a mí mismo, como dice el Señor. Porque es fácil enojarme con los hermanos e irme, o porque es fácil hablar mal del otro hermano, porque no hay amor. Y dice la Escritura que el amor cubrirá multitud de ¿qué? Pecados. Multitud de pecados. ¿Qué lo cubre? El amor. Por eso cuando al Señor le preguntaron: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¡Hasta 7! ¿Qué dijo el Señor? Le estaba hablando de 490 veces. No, ¿A qué estaba refiriéndose? siempre toda la que se limpió. A que yo debo perdonar a mi hermano porque le amo. Pero lo hacemos. ¿Cierto que no? ¿Y por qué no? Díganme. Que no le amo. Porque no le amo. Ese es el problema. No le amo. De pronto hasta le aprecio. Ayer hacíamos una charla en el grupo de trabajo en el que estaba en torno al amor que había entre David y Jonatán. Y hermano, cuando uno logra ver el amor de David hacia Jonatán y
viceversa, no logra entender realmente qué es ese amor. Y no estamos hablando de la porquería que se está viendo hoy en las comunidades estas mal mencionadas LGTBI. No estamos hablando de esa porquería. Estamos hablando de un amor filial tan grande que había entre David y Jonatán, que usted tiene que mirar esto, hermano. Jonatán, hijo de un rey, Saúl, como hijo del rey, heredero directo al trono de Saúl su padre, con todo el derecho legal a reclamar el trono, todo el derecho legal. Pero ¿sabe qué hace Jonatán? Por amor a David, su amigo, está dispuesto a poner en riesgo eso con el fin de salvar la vida de su amigo. Saúl trata de hacerle ver a Jonatán y trata de inyectar veneno de odio en Jonatán cuando le dice estas palabras. Todos los días, escuche bien, estas son las palabras de Saúl a Jonatán. Todos los días que David viva, tu reino estará en peligro. Todos los días que David viva, tu reino estará en peligro. ¿Qué era lo que estaba buscando Saúl en Jonatán? Que él odiara a David. Pero ¿sabe qué hace Jonatán? Le dice, ¿qué ha hecho David? ¿Cuál es el problema? Y en esos momentos, su padre le dice una grosería. Ustedes lo leen ahí en Samuel, y de pronto ustedes no han entendido lo que le quiso decir. ¿Quieren ver lo que le dijo? Vayan al primer libro de Samuel. Capítulo 21. No, perdón, capítulo 20. Capítulo 20. Versículo 30. ¿Encuentra la grosería? Saúl le estaba diciendo a David, a Jonatán, perdón, su propio hijo, que él era hijo de una ramera. Eso es lo que le estaba diciendo.
En otras palabras, es como si una mamá le mienta a la madre a su propio hijo. Eso era lo que estaba haciendo Saúl con Jonatán. Y noten ustedes que después que hace Saúl, toma una lanza y se la arroja a su propio hijo con el fin de herirlo. Pero noten la reacción que tiene Jonatán. En lugar de salir corriendo para traer a David y entregárselo a su padre, va donde David y le dice: huye, mi padre quiere matarte. Huye, David, no te quedes. Es real. Mi padre quiere asesinarte. Dígame si eso no es un amor verdadero entre este par de amigos, donde Jonatán está poniendo por encima de su padre, de su reinado, del trono que por ley le pertenecía a él, por cuidar la vida de su gran amigo David. Pero ahora vayamos al Nuevo Testamento y vaya a Juan capítulo 15. El Señor dice: ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado ¿qué? Amigos. Y dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor realmente es nuestro amigo. Pero el problema, hermano, aquí es que la gran mayoría de veces nosotros nos olvidamos que mi hermano es mi amigo. Nos olvidamos del amor que le debo tener. Y ni siquiera podríamos llegar al punto de decir que le amamos. Sí, hemos cometido errores. Sí, tal vez hemos perdonado algunas veces algunas cosas. Pero cada vez que tenemos, entre comillas, perdonado, cada vez que tenemos la oportunidad de sacar a relucir aquello que me hizo, lo volvemos a sacar. Olvidamos que el Señor dijo 70 veces 7. Y para poder lograr eso, hermano, para poder perdonar a mi hermano todas las veces que él peque contra mí, definitivamente se necesita el amor. Por eso cuando Pablo está diciendo: si hay alguien entre ustedes, si hay alguien en la comunidad que esté creando división, amonéstalo. La amonestación es un acto de amor. Es decirle: hermano, eso que estás haciendo no es correcto. El Señor dice: él al que ama,
disciplina y corrige a todo el que recibe por hijo. ¿Se da cuenta? Nuestro problema, hermano, es que no estamos mostrando que amamos a los hermanos cuando no les amonestamos. Cuando lo vemos cometer algún tipo de acción que va en contra de él mismo o de nosotros como creyentes y nos quedamos callados, no le estamos amando. Estamos yendo en contra del verdadero amor que el Señor quiere que tengamos los unos con los otros. Por eso cuando dice, si causa divisiones, después de una y otra, y otra, y otra, y otra amonestación, desecha. Pero nosotros queremos desechar de una vez. Ya no me sirve. Ya no lo quiero. Ya no quiero estar cerca. Ya no me agrada, me molesta su presencia. ¿Y sabe por qué? Por una razón. No amamos. No estamos amando. Ahora, hermano, voy a cambiarle un poquito la moneda. ¿Cuál debe ser tu actitud cuando alguien te amonesta? Agradecimiento. Nos hacemos como los niños rebeldes, hacemos pataleta y queremos de una vez salir corriendo. Buscamos de inmediato un error en esa persona para decirle, ¿y usted quién es para molestarme a mí? Recuerdo con tristeza una vez que tuve la osadía de decirle a mi padre que él no tenía derecho a castigarme. Y me probó que tenía todo el derecho. Y hoy tengo que decirle, me avergüenza haberle dicho a mi padre en ese momento que él no tenía derecho a castigarme. Y a veces nosotros estamos en ese mismo plan con los hermanos. Creemos que ellos no tienen derecho a meterse con nosotros. Y recuerde algo, hermano, nosotros estamos caminando hacia un mismo lado, no somos enemigos. ¿Y los amigos qué hacen? Se ayudan los unos a los otros, ¿o no? Pero a veces nosotros parecemos más enemigos que amigos, porque en lugar de estarnos apoyando los unos a los otros, nos estamos estorbando los unos a los otros, creando divisiones entre nosotros, haciendo cosas indebidas hacia los otros. Hablando aún de los otros. Cuando lo que deberíamos hacer es apoyarnos. Veía un video en una ocasión de un grupo de soldados
que estaban haciendo un entrenamiento para una competencia. Y en el competir contra el otro grupo, ellos tenían que subir una barda bastante grande, de tal forma que ninguno alcanzara a llegar por sí mismo. Uno de los grupos se quedó mirando a ver para arriba cómo hacían, mientras que el otro grupo estaba trabajando en equipo. Y uno de ellos, sin pensarlo dos veces, se agachó y subió a otro en sus hombros para subir a uno. El que subió de inmediato estiró sus brazos para jalar al otro, y así sucesivamente, hasta que en cuestión de segundos pasaron todos. Pero el otro grupo no pudo pasar. ¿Qué quiero decirles con eso? En la vida cristiana, hermanos, nosotros necesitamos trabajar en armonía, teniendo claro un objetivo. ¿Y cuál es? Cristo. Y si nuestro objetivo es Cristo y el objetivo de mi hermano es Cristo, ¿tengo que aplastar a mi hermano o tengo que impulsarlo para que salga conmigo? Darle la mano para que pasemos juntos. El Señor lo dice en su palabra de esta manera. Isaías capítulo 40, perdón. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Pero también lo dice de otra forma. Mejores son dos que uno. Porque cuando el uno cae, el otro lo ayuda a levantar. ¡Ay del solo! Que cuando cae, no hay quien lo levante. Hermano, en la vida cristiana nosotros estamos llamados a ser apoyo los unos de los otros, a apoyarnos, a fortalecernos los unos a los otros, a impulsarnos. Es triste cuando de pronto vemos cosas como estas que pasan en las iglesias. Yo llevo 20 años en la iglesia, pero llega alguien nuevo y ese alguien empieza de una vez a servir, empieza de una vez a hacer una cantidad de cosas y de un momento a otro se convierte en más importante que yo, que llevo 20 años en la iglesia pero no hago nada. Y me da rabia que el pastor tenga en cuenta más al que acaba de llegar que a mí. Y me molesta. En lugar de decir, oiga, si este que acaba de llegar está haciendo tantas cosas, ¿por qué yo no? Y en lugar de que eso sea un motivo de división, y lo digo porque me sucedió a mí, en lugar de que eso sea un motivo de división, sea un motivo de ánimo para mí, decir, oiga, si él puede, yo también puedo. Si él puede, yo también puedo salir adelante. Si él puede servir, ¿por qué yo también no sirvo? Pero lo más fácil es empezar, si vio, ¿no? ¿Qué? ¿No?
ese aparecido o esa aparecida. ¿Qué tal? Yo con tantos años en la iglesia y viene este de una vez lo nombran para tal cosa, para tal otra y yo. Y no se pone uno a pensar en vez de decir, oiga, si esta persona está sirviendo, es porque está dispuesta a servir. ¿Y por qué yo no estoy sirviendo? Porque nunca he estado dispuesto a servir. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, en lugar de crear divisiones, creemos unión. Nosotros los seres humanos somos los únicos que tenemos una característica. Y nótenlo ustedes. Había una situación en la que fueron metidos en un hueco lleno de lodo 25 personas. Todos empezaron a tratar de salir por su cuenta. Tenían que salir de ahí. Pero tan pronto alguno lograba asirse de algo para empezar a subir, otro venía y se agarraba de él para subir por encima de él, de tal forma que los dos volvían a caer en medio del fango. Cuando la manera más fácil de salir era haberse puesto de acuerdo entre ellos para sacar a uno y que ese uno fuera sacando a los demás. Y el ser humano tiene esa característica. Siempre está pensando en sí mismo, en lo que me conviene a mí, en lo que me sirve a mí, y mientras no me beneficie a mí, no lo hago. ¿Ven? Por eso hay divisiones. Por eso hay divisiones. Por eso se crean este tipo de situaciones. Es que yo creo, es que yo pienso, es que a mí me parece, es que a mí me gusta. En lugar de decir, es que nos conviene, es que es lo mejor para todos, es que es lo que nos va a sacar adelante a todos. Estamos pensando siempre en mí. Y eso, hermano querido, crea división. Crea división. Por eso es que es importante que nosotros siempre estemos llegando al punto de decir, Señor, tú moriste por todos nosotros, no solo por mí. ¿Usted cree que el Señor murió por usted? ¿Sí o no? ¿Solo por usted? Murió por todos sus hijos. Pero nosotros estamos creyendo que solo fue por mí, que solo yo merecía hacerlo, nadie más, todos los demás. Mientras yo esté ahí, ¿qué pasaría si los discípulos hubiesen tomado esa misma actitud que nosotros? Que ellos hubieran dicho, tomado las palabras del Señor cuando les dijo, es necesario que muera por vosotros. Y ellos hubiesen dicho, solo éramos nosotros los 12, nadie más. ¿Qué pasaría? Ni usted ni yo estaríamos aquí. ¿Me hago entender? Nos hemos vuelto egoístas. Y el egoísmo divide. Sí, podemos dividirnos por discusiones necias,
Podemos dividirnos por genealogías, porque es que yo soy hijo de Abraham, y otro no, yo soy hijo de Jacob, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Pero también podemos dividirnos por la ley. No, es que yo creo que se debe guardar el día de reposo, yo creo que no. Yo creo que tal cosa, yo creo que tal otra. Yo. ¿Qué dice el Señor? Os he llamado amigos, porque las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y no dice, tú eres mi amigo, sino que dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Se da cuenta? No es solo usted, no soy solo yo. Todos. Y todos estamos llamados a hacer lo que Él nos manda. Y Él no nos mandó a dividirnos. Él no nos mandó a estar separados. Él no nos mandó a crear divisiones entre nosotros. Por el contrario, si leemos los hechos leemos que dice, y permanecían unánimes juntos. Unánimes juntos. En otras palabras, el deseo de ellos era todo el tiempo estar juntos. El deseo de la iglesia de hoy es estar el menos tiempo posible juntos. O como dicen por ahí, juntos pero no revueltos. Realmente, hermano querido, las divisiones nos dañan. Y a lo que fuimos llamados fue a unir, a tener unidad. Lo leíamos esta mañana ahí en Efesios capítulo 4. ¿Se acuerdan cómo decía? Versículos 6 y 7 creo. Vayamos allá y leámoslo. Capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué? ¿Nos manda a dividir? ¿Cierto que no? Nos manda a que lo que debemos buscar siempre es la unidad. Y luego dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Solo en mí? ¿Solo en usted? No. En todos. Por esa razón, hermano, es que al que cause división, por los motivos que expresa Pablo a Tito, cuestiones necias, genealogías o discusiones acerca de la ley,
pero también de cualquier otra índole de división que se quiera crear, nosotros debemos amonestarle. Amonestarle. No desecharle inmediatamente. Porque el pasaje nos dice, después de una y otra amonestación. No son dos. No son dos amonestaciones, va una. No. A la segunda te desecho. ¿Será eso lo que Pablo le estaba diciendo a Tito? Déjeme decirle, no. De ninguna manera. Lo que Pablo le estaba diciendo a Tito es, Tito siempre debe primar. Porque la amonestación es un acto de amor. ¿Estamos claros? Hermanos, tal vez nosotros hemos sido altivos para cuando alguien ha querido amonestarnos. A veces ponemos barreras cuando alguien se quiere acercar a nosotros para decirnos alguna situación que estamos haciendo mal. A veces creemos que no las sabemos todas y que nadie debe meterse conmigo. Pero eso no muestra. Recuerden, el amor cubrirá multitud de pecados. Y el amor del Señor cubrió todos los nuestros. Todos. Y lo hizo con el fin de que pudiésemos estar vivos. Pero hoy nosotros buscamos más oportunidad para estar separados que para estar unidos. Y debemos pedirle al Señor que nos ayude a dejar de lado las divisiones y a empezar a trabajar arduamente por una verdadera unidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque vemos en tu palabra que lo que tú quieres en nosotros es una unidad perfecta, como dice ahí en Efesios, en el vínculo de la paz, de amor. Desafortunadamente hemos permitido que otras cosas se sobrepongan en nosotros y nos lleven a ser rebeldes, a ser personas que van en contra de tu palabra. Y te pedimos, Señor, para que podamos quitar de nosotros todo aquello que nos divide, sabiendo que es más lo que nos une. Como tu misma palabra lo dice, un espíritu, un Dios, una palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer en esa unidad que tú quieres y a saber que cuando mi hermano o mi hermana viene a mí para amonestarme por algo que he hecho mal, no es con el fin de hundirme, sino porque quiere verme bien. Y permite que ese sea también el deseo de nuestro corazón cada día. De no amonestar a otro por odio, porque le tenemos rabia o por cualquier otra cosa, sino que sea porque le amamos.
y porque le queremos siempre de nuestro lado, para que juntos y en armonía, como dice tu palabra, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, podamos estar alabando y glorificando tu nombre. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.